¿Qué onda, carnal? Déjame contarte una historia que, mira, ni yo me la creería si no la hubiera vivido en carne propia. Soy Mateo, ¿sabes? El trailero que vive en la carretera con mi troca como segunda casa, cruzando estas tierras de México, día y noche. Los años 2000. En esa época, mi vida era solo el rugido del motor, el olor a diésel y la soledad que la cabina del gigante de acero me regalaba. Recorría la carretera Federal 15, a veces la México 57, de Nogales a Piedras Negras, llevando aguacates o tequila a donde fuera. No le pedía mucho a la vida, no. Solo quería entregar mi carga en paz y soñar con el día de tener mi propia flota. Las carreteras, esas sí que eran un hueso duro de roer, llenas de peligros y baches, pero la fe en San Judas Tadeo siempre me guiaba. Me acuerdo como si fuera hoy de aquel día, un sol que rajaba el alma, hacía que el asfalto brillara en el horizonte, ¿sabes? Yo estaba ahí, en la carretera Federal 15, justo en medio del desierto de Sonora, y en la radio una ranchera vieja sonaba bajito. Fue ahí cuando mis ojos toparon con ella, una figura parada, casi un espejismo, ahí en la orilla de la carretera. Una mujer, en medio de la nada, bajo aquel cielo azul sin fin. Primero pensé, ¡qué locura! ¿Qué hace aquí? Pero el corazón de trailero, que ya ha visto de todo en estas tierras, me dijo que parara. Y paré, claro. Ella parecía una paloma asustada, pobrecita. Un vestido sencillo, todo empolvado, y en la mano una mochila pequeña y un envoltorio que parecía un libro viejo. Sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo de puro susto, una urgencia que me atrapó. Era Elena, descubrí después, pero la paloma le quedaba mucho mejor. Me pidió un aventón, la voz casi un susurro, y yo, sin pensarlo mucho, abrí la puerta de la troca. A partir de ese instante, la cabina, que era mi santuario, se llenó de una tensión que yo no sabía de dónde venía. Un olor a peligro en el aire, mi amigo, y vino junto con ella. Pero antes de que te cuente el resto, dime una cosa. ¿Sabías que la mayoría de la gente que ve estas historias que les traemos no está suscrita al canal? Es la pura verdad. No pierdas esta chance de ver más contenido chido, ¿eh? Dale clic al botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte ninguna jornada de superación que puede cambiar tu vida de cabeza. El cambio, mi cuate, empieza cuando uno decide actuar. ¡Órale! Ella se acomodó en el asiento sin hacer ruido, aferrando ese envoltorio en su regazo como si fuera lo más valioso del mundo. Intenté iniciar una conversación, algo sobre el calor o la distancia, pero ella solo respondía con un sí o un no, con los ojos fijos en la carretera. Era como si a cada kilómetro que avanzábamos, un nudo se apretara más en mi garganta. Esta mujer era un misterio tremendo, y yo, un trailero común, estaba a punto de meterme en un laberinto sin salida, llevado solo por mi curiosidad, sin saber lo que me esperaba. Su silencio, mi amigo, hablaba más fuerte que cualquier grito. Yo manejaba sintiendo el peso de esa presencia a mi lado. Hubo un momento en que vi un brillo metálico en el envoltorio que ella protegía. Parecía el broche de un diario, qué sé yo. No le di mucha importancia en ese instante, pero la forma en que ella guardaba aquello como un tesoro me dejó con la mosca detrás de la oreja. Algo me decía que ese aventón no sería como los otros, que estaba tomando un camino diferente al que planeaba, un camino que me llevaría lejos de mis aguacates y de mi rutina. Empecé a sentir un presentimiento, ¿sabes?, de esos que te erizan la nuca y te aceleran el corazón sin motivo. No era la primera vez que daba un aventón, pero con Elena era diferente. Había un aura de peligro alrededor de ella, una prisa escondida. Ella miraba hacia atrás a cada minuto, como si esperara ser seguida por fantasmas o algo mucho peor. Yo miraba en el retrovisor y solo veía el polvo que mi propio camión levantaba, pero el nerviosismo de ella era tan grande que me contagiaba.
El paisaje del desierto pasaba volando, cactus gigantes y montañas allá al fondo, todo bajo un cielo azul sin fin. De repente, Elena soltó un suspiro, una mezcla de alivio y cansancio. Finalmente, se volvió hacia mí. Con los ojos llorosos y la voz antes suavecita tomó un tono de urgencia. «Estoy huyendo», dijo ella, con la voz entrecortada. «Huyendo de gente muy peligrosa. Quieren lo que llevo». Mi presentimiento se confirmó al instante, pero yo ni imaginaba el tamaño del problemazo en el que estaba a punto de meterme, o cuánto el destino me empujaría a una elección de vida o muerte. Me contó sobre un tal diario sagrado, que en realidad era un cuaderno lleno de pruebas contra una mafia que usaba la fe del pueblo como fachada, liderados por un tal don Armando, el patriarca Vargas, un latifundista con mucho poder y un padre sin vergüenza. El padre Ricardo, el Santón Mendoza, que ahora era político y mandaba en la región con mano dura. Explotaban a las comunidades, controlaban las maquiladoras y los ejidos más lejanos, silenciando a quien descubría sus trapos sucios, con amenazas que harían temblar hasta al charro más valiente. Yo escuchaba aquello y sentía un escalofrío en el estómago. Esto no era problema mío, pensaba. Era bronca de gente grande, de quienes viven en el mundo del crimen y la ley, no de quien solo quiere manejar un camión. Pero al mismo tiempo, una rabia comenzó a crecer dentro de mí. Ver el sufrimiento en los ojos de Elena, oír sobre la explotación de mi pueblo, me hizo recordar las injusticias que yo mismo veía en las rancherías por donde pasaba. Siempre fui de no meterme en problemas, pero tampoco fui de darle la espalda a alguien en apuros. El coraje de un macho mexicano que no le huye a la lucha comenzó a aparecer en mí. Mi seguridad personal contra la justicia para aquellos que estaban siendo oprimidos. Era un dilema pesado, como una carga de 1000 toneladas. Ánimo, la aventura sigue. Yo estaba ahí, aferrado al volante de mi mamut, con la cabeza a 1000. Elena, esa mujer que acababa de encontrar, me lanzó una bomba, un diario que podía desenmascarar a gente muy poderosa. Por Dios, era como si hubiera recogido al propio peligro. Yo era solo un trailero, acostumbrado a lidiar con la báscula y los baches de la carretera, no con curas corruptos y caciques. Pero la mirada de ella, esa mirada de la paloma acorralada, me atrapó de una forma que no podía explicar. Una mezcla de miedo y un sentido de justicia que ni sabía que tenía tan fuerte dentro de mí. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, cuando pasamos por un pequeño rancho abandonado. Ella se encogió en el asiento, los ojos escudriñando el horizonte. «Van a venir por mí», susurró ella, y sentí un escalofrío. No era paranoia, lo sabía. Su manera de ser era de alguien que realmente estaba siendo cazada. ¿Y qué haría yo? ¿Entregar a la pobre a los lobos? Mi sangre mexicana, esa que no agacha la cabeza ante la injusticia, comenzó a hervir. No era un héroe, pero tampoco era un cobarde. Fue entonces cuando la radio de la troca, que estaba apagada, soltó un chillido. No era una estación pirata, era algo diferente. Una voz, casi un susurro, parecía venir de dentro de mi cabeza, o del propio viento del desierto. «Mateo, no desampares a la paloma. Sigue el camino de la fe». Era como si la Llorona me estuviera advirtiendo, o quién sabe, San Judas Tadeo dándome una dirección. Se me erizaron los pelos del brazo. Miré la radio, luego a Elena, que no pareció notar nada. Tragué saliva y decidí. No la dejaría sola. La decisión estaba tomada, pero el miedo era un compañero constante. La carretera nocturna era aún más traicionera. Con cada luz en el camino, apretaba el volante, pensando que podía ser uno de los sicarios de don Armando. Elena estaba más tranquila ahora que le había prometido protegerla, pero la tensión en el aire era palpable. Podía sentir el olor a pólvora en el viento.
Aunque no hubiera nada más que el aroma a tierra seca y a diésel, el diario, ese envoltorio que ella sostenía, parecía irradiar una energía extraña, casi viva, ahí en la cabina. Seguimos por horas, alternando entre carreteras principales y desvíos por caminos de terracería, tratando de despistar a quien quiera que nos siguiera. Yo, que conocía cada atajo y cada bache de estas rutas, me vi usando todo mi conocimiento para mantenernos adelante. En uno de esos desvíos, el camión casi se atascó en la arena, pero con una maniobra arriesgada logré sacar el fierro. El sudor me corría por el rostro, no solo por el calor, sino por la adrenalina que corría por mis venas. Fue cerca del amanecer, cuando el cielo comenzaba a clarear en el este, que nos dimos cuenta de que nos estaban siguiendo de verdad. En el espejo retrovisor, 2 carros oscuros surgieron de la nada, acelerando en nuestra dirección. ¡Son ellos!, Elena gritó, la voz llena de pánico. Mi corazón se disparó. Ya no era un presentimiento, era real. La persecución comenzó ahí, en ese tramo desolado de la carretera Federal 15, y yo sabía que no sería fácil. Pisé a fondo el acelerador, haciendo rugir a mi vieja troca. El polvo que levantábamos era una cortina, pero ellos no se rendían. Los pueblos mágicos de Taxco y San Miguel de Allende parecían mundos distantes ahora. Me desvié por un camino de tierra que cortaba el campo, apretado y lleno de curvas, con zanjas a ambos lados. Era el tipo de lugar donde un camión, grande como el mío, no debería ir, pero era nuestra única oportunidad. Los bochos y peceros imaginarios desaparecieron de mi mente, reemplazados por los carros de los perseguidores. La adrenalina me daba una claridad extraña. Veía cada piedra, cada bache, cada árbol a la orilla del camino. Los carros detrás de nosotros intentaban flanquearnos, pero mi camión, pesado y robusto, era difícil de maniobrar para ellos. Hacía curvas cerradas, derrapando la parte trasera, tratando de sacarlos de la ruta. Era una danza peligrosa, y cada movimiento equivocado podía ser el último. Elena estaba aferrada al asiento, con los ojos cerrados, rezando. Yo también estaba rezando, pero con las manos firmes en el volante. En un tramo más sinuoso, donde el camino pasaba por un pequeño desfiladero, escuché un ruido extraño, casi un aullido, que venía de la Sierra Madre. Era un sonido que parecía resonar en las montañas, algo que nunca había oído antes. De repente, los carros detrás de nosotros disminuyeron la velocidad. Dudaron, pareciendo confundidos, y por un instante uno de ellos incluso se salió de la carretera. Fue tiempo suficiente para ganar una distancia preciosa. Era como si la tierra y la fe nos estuvieran protegiendo, una mano divina interviniendo a nuestro favor. No sabía si era cansancio, miedo o la fe manifestándose, pero aquel aullido pareció haber salido de la nada, una advertencia. Aproveché su confusión y aceleré aún más, dejándolos atrás en el laberinto de polvo y sombras de la madrugada. Respiramos hondo por un momento. El peligro no había pasado por completo, lo sabía, pero habíamos ganado tiempo. La luz del sol finalmente asomaba, trayendo consigo una nueva esperanza y la certeza de que la jornada estaba lejos de terminar. Manejamos por varias horas más, la luz del día revelando finalmente el paisaje árido y las montañas que nos rodeaban. El aire dentro de la cabina seguía pesado, pero la sensación de haber despistado a esos tipos por un tiempo nos dio un respiro. Elena, que antes estaba encogida, comenzó a relajarse un poco. Pero yo sabía que la calma era solo temporal. No se rendirían fácilmente. Ese diario para ellos valía oro, o mejor dicho, valía la impunidad de años de crímenes y explotación. Paré en un pueblito pequeño, casi fantasma, para cargar gasolina y comprar algo de comer. La gasolinera era vieja, con una sola bomba y un señor gruñón que parecía salido de una película antigua.
Mientras yo llenaba el tanque, Elena se quedó dentro del camión, observando todo con desconfianza. Pedí 2 tamales y un café de olla para mí. Ella, un poco de agua. Podía sentir las miradas curiosas del viejo de la gasolinera, pero las ignoré. Necesitábamos ser discretos, pero era difícil con un camión de ese tamaño. Cuando regresamos a la carretera, el sol ya estaba alto y el calor apretaba de nuevo. Elena, con la voz más firme, comenzó a darme más detalles sobre la red de corrupción. Habló de presidentes municipales de pueblos mágicos, que eran títeres de don Armando, y de empresarios grandes que usaban las iglesias como fachada para lavar dinero y controlar a la gente. Era una red tan profunda que me daba un nudo en la cabeza. La fe del pueblo, tan sagrada, siendo usada para eso. Era indignante. Me contó que el padre Ricardo, el Santón Mendoza, además de ser un político influyente, era el brazo derecho de don Armando. Usaba sus sermones y la devoción popular para manipular a las comunidades, convenciendo a la gente de aceptar las condiciones impuestas por la organización, prometiendo bendiciones y milagros a cambio de obediencia ciega. Era un golpe cruel, que explotaba la inocencia y la necesidad de fe de un pueblo sencillo. La rabia en mí solo aumentaba, mi amigo. Mientras Elena hablaba, yo imaginaba la escena, familias enteras siendo engañadas, sus vidas controladas por un grupo de lobos con piel de cordero, las maquiladoras explotando a los trabajadores con salarios miserables, los ejidos perdiendo sus tierras. Y todo eso con la bendición de un falso santo. Me hervía la sangre. Siempre fui un hombre de fe, y ver la fe usada de forma tan sucia me dolía en el alma. Ya no se trataba solo de proteger a Elena, se trataba de hacer lo correcto. Nuestro destino ahora era encontrar a Lupe, la guerrillera Sánchez. Elena dijo que era una líder comunitaria que comandaba un grupo secreto de activistas. Era nuestra única esperanza de entregar el diario a las autoridades y tener alguna oportunidad de justicia verdadera. Pero llegar hasta Lupe no sería fácil. Vivía escondida y a cada kilómetro que avanzábamos el peligro parecía crecer como una sombra que nos seguía de cerca. Llegamos a una ciudad pequeña y concurrida, con calles estrechas y llenas de gente. Tuve que maniobrar la troca con cuidado, esquivando bochos y peceros que tocaban el claxon sin parar. Elena me guió por callejones y callejuelas hasta que nos detuvimos frente a una casa sencilla, con la puerta de madera desgastada. Antes de bajar me miró a los ojos. «Mateo», dijo ella, «ten cuidado, esta gente no se anda con juegos». Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad en mis hombros. El encuentro con Lupe fue tenso. Era una mujer fuerte, con una mirada determinada y cansada a la vez. Escuchaba la historia de Elena con atención, su rostro impasible. Cuando Elena le entregó el diario, Lupe hojeó las páginas y pude ver la rabia encenderse en sus ojos. Ahí estaban las pruebas, los nombres, los crímenes, la verdad que don Armando y el padre Ricardo intentaban esconder con uñas y dientes. Lupe nos explicó que ya llevaban tiempo investigando esa red, pero necesitaban pruebas concretas, algo que el diario ofrecía. Nos alertó sobre los riesgos. «Serán blancos», dijo ella, la voz grave, «pero juntos tal vez tengamos una oportunidad de traer justicia a nuestro pueblo». Miré a Elena. Estaba asustada, pero con una determinación que me inspiraba. Ya había pasado el punto de no retorno. Mi viaje se había convertido en el viaje de todos ellos. La burocracia y la corrupción eran enemigos tan grandes como los propios criminales. Lupe tenía contactos dentro de la policía y la fiscalía, gente seria que aún creía en la justicia. Pero el poder de don Armando era inmenso. Las amenazas eran constantes, veladas, pero siempre presentes. Recordé los susurros en la radio de la troca, la voz que me decía que no desamparara a la paloma,
La fe me estaba guiando, lo sabía, y no era la fe manipulada por los falsos profetas, sino la fe verdadera, esa que mueve montañas. Sabíamos que teníamos un largo camino por delante, y no era de asfalto. Era el camino de la justicia, que en México muchas veces parece más traicionero que cualquier carretera de la Sierra Madre. Lupe comenzó a orientarnos sobre los próximos pasos. Tenía un plan para llevar las pruebas adelante, pero era necesario actuar con la astucia de un zorro y la valentía de un toro. Cada movimiento tenía que ser calculado, cada contacto verificado. La vida de mucha gente dependía de aquello. En los días siguientes, Elena y yo nos quedamos escondidos en una casa segura que Lupe nos consiguió. Era un lugar sencillo, pero con las ventanas bien cerradas y la sensación de que cada sombra podía ser un enemigo. Elena finalmente pudo dormir varias horas seguidas. Yo, por otro lado, apenas conciliaba el sueño. Mi cabeza estaba a mil, revisando cada detalle, cada rostro, cada palabra que había escuchado sobre don Armando y el padre Ricardo. Era como si mi mente se hubiera convertido en un mapa de toda esa corrupción. Lupe nos contaba sobre las dificultades de enfrentar a gente tan poderosa. La burocracia era una barrera, pero la corrupción de ciertos oficiales era un muro. Muchos tenían miedo de testificar y algunos, desafortunadamente, estaban comprados. Ella hablaba de amenazas veladas, de desapariciones, y yo sentía un escalofrío. Era una lucha desigual, pero teníamos algo que ellos no tenían: la verdad y la fe inquebrantable de un pueblo cansado de ser pisoteado. En una de esas noches, mientras Lupe conversaba con algunos de sus contactos por teléfono, oía a Elena murmurar en su sueño. Hablaba de San Judas, del perdón y de un secreto. Me quedé en silencio, sin querer despertarla. Me di cuenta de que el peso que cargaba no era solo el diario, sino también una carga emocional pesada. Esa mujer, la Paloma, era más fuerte de lo que aparentaba, pero también más herida. Sentí que mi misión era también protegerla hasta el final. Las revelaciones que trajo el diario fueron impactantes. Lupe y su grupo de activistas comenzaron a difundir la información, primero a medios de prensa independientes, luego a algunos periodistas valientes que no tenían miedo de remover el avispero. La noticia comenzó a extenderse como pólvora. Las comunidades explotadas, que antes vivían en silencio por miedo, comenzaron a romper ese silencio, una por una, motivadas por la valentía de Elena y por las pruebas contenidas en el diario. Las detenciones comenzaron. Primero, algunos políticos menores, luego, empresarios que lavaban dinero. Cada detención era una victoria pequeña, pero significativa, que le daba más fuerza al movimiento. Don Armando y el padre Ricardo sintieron que el cerco se cerraba. Sus amenazas se volvieron más directas y sabíamos que el peligro estaba cada vez más cerca. Era una carrera contra el tiempo, entre la justicia y la venganza de ellos. Me sentía diferente. Ya no era solo Mateo el trailero, ahora era Mateo, el que había visto el rostro de la corrupción de cerca, el que había sentido el olor a pólvora y la esperanza de la justicia. Las carreteras, que antes eran solo caminos para entregar cargas, ahora eran los caminos de una batalla. Mi camión, que era mi sustento, se convirtió en una especie de escudo, un símbolo de mi nueva jornada. Me había convertido en el Fénix, sin siquiera haberme dado cuenta. La presión sobre las autoridades aumentó. Con la opinión pública a nuestro favor y las pruebas irrefutables del diario, la policía y la fiscalía no podían ignorarlo más. El miedo de don Armando y del padre Ricardo se transformó en desesperación, e intentaron huir. Pero era demasiado tarde. El cerco ya estaba montado, y la colaboración entre Lupe, los periodistas y los oficiales honestos fue decisiva.
La detención del padre Ricardo El Santón Mendoza fue un golpe fuerte para muchos. Aquel que predicaba la fe, que era visto como un santo, fue desenmascarado como un criminal. Fue un día de luto y, al mismo tiempo, de liberación para muchas comunidades. La máscara cayó, y la verdadera cara de la corrupción religiosa fue revelada para todo México. Don Armando el Patriarca Vargas fue el último en caer. Intentó sobornar, amenazar, pero las pruebas eran abrumadoras y la movilización del pueblo, inmensa. La noticia de su detención se extendió como un rayo, trayendo el amanecer de un nuevo México, un México que se atrevía a luchar por su justicia verdadera. Yo estaba ahí, presenciando todo, y la sensación de alivio era indescriptible. La jornada había sido larga y peligrosa, pero había valido la pena. La vida de Mateo nunca más fue la misma después de todo aquello. La carretera, que antes era solo mi oficina, ahora era un camino de recuerdos, de peligros superados y de una nueva perspectiva sobre el mundo. Me convertí en una especie de símbolo, el fénix que renació de las cenizas de la carretera. Como la gente empezó a llamarme, comprendí el peso y la gloria de mis acciones, la responsabilidad que vino con la decisión de no darle la espalda a Elena. Elena, la paloma, encontró su lugar en el grupo de Lupe. Se convirtió en una voz fuerte, una prueba viva de que la verdad, por más escondida que esté, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Su valentía inspiró a otras mujeres a romper el silencio y denunciar las injusticias que sufrieron a manos de esa organización criminal. Ese diario, antes una carga, se convirtió en la antorcha que iluminó el camino hacia la libertad de muchos. A pesar de las detenciones y las investigaciones, las amenazas no desaparecieron por completo. El crimen organizado es como una hidra, se corta una cabeza y otras pueden nacer. Pero ahora el pueblo tenía esperanza, había visto que era posible luchar y vencer. La fe ya no estaba prisionera en los templos manipulados por los corruptos, sino en la solidaridad, en la unión de la gente y en el coraje de un hombre sencillo que decidió hacer la diferencia. Seguí en la carretera, claro, es lo que sé hacer, es mi vida. Pero ahora, cada viaje tenía un nuevo significado. Veía a las comunidades con otros ojos, sentía el pulso de mi gente de una manera diferente. La troca, mi vieja compañera, parecía vibrar con una nueva energía. Ya no era solo el que entregaba cargas. Era Mateo, el que había aprendido que un acto de compasión puede cambiar el rumbo de la historia. La historia de don Armando y del padre Ricardo sirvió de lección para muchos. La verdad, como el chile más picante, quema y revela. Por más que intentaran esconderla, la podredumbre salió a la luz. Aquellos que lucharon por ella, incluso contra los más poderosos, lograron traer una revolución de cambio. No fue una revolución con armas, sino con coraje y la fuerza de la verdad. Las señales en la carretera, como la voz en la radio y el aullido misterioso en la Sierra Madre, siguieron siendo un enigma para mí. Era la mano divina guiándome. ¿Eran solo el cansancio y el miedo jugando con mi mente? No lo sé con certeza, pero la verdad es que en esos momentos de desesperación algo me impulsó a seguir adelante, a no rendirme, y esa fe, sea cual sea, me trajo hasta aquí. Muchos me preguntan si me arrepiento de haberme detenido para darle ese aventón, y la respuesta es siempre la misma. No, compadre, de ninguna manera. Pude haberles dado la espalda, pude haber seguido mi camino, entregado mis aguacates y nunca haber mirado hacia atrás. Pero algo dentro de mí me dijo que era necesario ayudar, y fue en ese acto simple que mi propia vida se transformó. La jornada de Mateo no fue solo sobre entregar una carga o desenmascarar una red criminal, fue sobre mi propia transformación. La carretera, que para muchos es solo asfalto, para mí se convirtió en un camino de autoconocimiento, de responsabilidad
y de la valoración de cada pequeña acción. Yo, el fénix en la troca, me convertí en el fénix en la vida, listo para enfrentar lo que... Venga, aún hay desafíos, claro. México es un país de contrastes, de bellezas y de muchas luchas. Pero ahora sé que la esperanza es más fuerte que cualquier miedo. La solidaridad entre la gente, la fe que va más allá de los templos y el coraje de un hombre común pueden, de hecho, mover montañas, como dicen por aquí. Sí, se puede. Y así, carnal, el polvo de aquella aventura fue bajando, pero las huellas quedaron. Y cada vez que me detengo para dar un aventón, escucho un chillido en la radio o veo un par de ojos asustados. Recuerdo que el destino puede estar llamándote a una jornada mucho más grande de lo que imaginas. Solo hay que tener el coraje de responder. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Como Mateo enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Inspirémonos unos a otros. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.